Muy buenas tardes. Muy necesario que abordemos un tema que tiene que ver con la situación de Cuba y lo vamos a enfocar desde el punto de vista de nuestras profesiones. Hemos estado hablando entre varios colegas en interno, por privado, de los especialistas de Gremio Médico Cubano Libre. Queríamos compartir con ustedes algunos puntos de vista que tenemos, ¿no?, con relación a los últimos acontecimientos que vienen ocurriendo en Cuba, que tiene a mucha gente, a muchos cubanos, incluyéndome en primer lugar, emocionalmente muy movilizados, muy afectados, intentando comprender, intentando descifrar qué es lo que pasa con el pueblo cubano, con la sociedad cubana, que no se defiende, no reacciona, no toma las riendas y no tiene una actitud o un comportamiento proactivo, al menos para defenderse, al menos para poder capear el temporal y poder asumir un comportamiento que dé cuenta de que al menos reacciona, ¿verdad? Eso es algo que venimos y que se repite y que nos cuestionamos y que decimos por diversas vías y que muchos, incluso aunque no tienen un dominio y se mueven desde el campo de la academia y de las profesiones que estudian el comportamiento humano, también se cuestionan y lo hacen evidente a través de sus expresiones en redes y en la vida cotidiana. Nosotros queríamos conversar hoy con ustedes algo que hemos quizás tocado en otras oportunidades y algunos otros médicos de nuestro grupo también lo han manejado en público, que se llama el síndrome de la indefensión aprendida. Así como lo oyen, síndrome de indefensión aprendida. ¿En qué nos basamos para ir pensando seriamente que nuestra sociedad cubana, que el pueblo cubano, que el cubano medio en general está seriamente afectado de esto que se entiende como síndrome de indefensión aprendida? Bueno, vamos a los hechos, vamos a las evidencias y vamos a los acontecimientos. Hemos visto que en los últimos años han estado ocurriendo situaciones, cosas puntuales que son sumamente lesivas contra la integridad, ya sea física o psíquica, de cualquier cubano. Podemos poner muchos ejemplos que se han hecho incluso mediáticos. No sé, se me puede ir ocurriendo lo que ocurrió lo que pasó con el balcón de las niñas en La Habana en enero del 2020, que un balcón se derrumba, mueren unas niñas menores, unas niñas de 7, 8 años del colegio, y la familia de esas niñas no reaccionaron, se quedaron tranquilas con el manejo que se hizo por parte de la estructura, del Estado cubano. Esas familias no protestaron, no exigieron una indemnización por la vida de esas niñas. Se han ido manifestando y evidenciando situaciones en las cuales el aparato de poder y el aparato represivo, una y otra vez, incluyendo los abusos policiales, hace de las suyas sobre los cubanos, y la gente continúa sin reaccionar y continúan sin defenderse. Si estamos al calor de los acontecimientos actuales, sabrán que lo que nos está motivando a tener este encuentro es los últimos eventos de las últimas horas, últimas 48, 72 horas, que es el muchacho que fue asesinado a tiros, estando esposado, ya atrapado, reducido incluso en el piso, y literalmente el guardia lo remató a tiro cuando ya no ofrecía ningún tipo de peligro para nadie, ¿no? También ocurrió no hace tanto en Baracoa,
alguien que murió también a manos de la violencia policial. Los familiares en su momento pues, se mostraron en redes bien movilizados, bien molestos, y en 24 horas salieron a las redes diciendo que viva la revolución y que lo que había ocurrido estaba bien y que eso no era un problema de política y que nada, que eso no, y bueno, ahí se quedó. Además nunca escuchamos hablar de los familiares y ese muerto pasó sin pena ni gloria al más allá. Así el caso de Hansel, el caso de los presos políticos que están incluso muchos de ellos plantados con riesgo para la vida en diferentes instituciones penitenciarias y tampoco vemos una respuesta por parte de los familiares, de los seres queridos de estos presos, pronunciarse, intentar defender la honra de estos muchachos, incluso la vida de estos muchachos. Y eso también ha sido algo que vimos en los últimos tiempos, los juicios y las sentencias que se le han aplicado a los manifestantes del 11J. Solamente un caso muy puntual, uno u otra familia han salido enérgicamente en la defensa de sus seres queridos, pero no son la mayoría, no es la media general, es la minoría. Por lo tanto, la presencia del síndrome de indefensión aprendida la tenemos ahí sobre la mesa, la estamos mirando y no nos damos cuenta. La sociedad cubana y el pueblo cubano tiene, esto es desagradable decirlo, es triste decirlo, no es cómodo hablar de esto, por supuesto incluso puede generar molestia, puede herir sensibilidades, pero creo que la razón de ser de los profesionales médicos cubanos o de cualquier cubano con un mínimo de preocupación por lo que le pasa a su gente es no callarse las verdades y hablar de lo que sea necesario hablar. Nos parece que este síndrome de indefensión aprendida que vamos a ir desmenuzando y hablando, voy a llevarlo a un lenguaje menos técnico, menos científico, pero sí que sea potable para que el que no es profesional pueda comprender de qué se trata esto. Es importante que lo toquemos. Esto es algo que es un fenómeno psicológico que no se reduce solamente a un individuo en cuestión, sino que trasciende y que llega al plano existencial de los seres humanos y que se puede convertir en un problema colectivo, en un problema común, como es el caso de lo que estamos evaluando. El síndrome de indefensión aprendida es algo que puede estar afectando a personas cercanas, es algo que puede estar afectando a alguien cercano a nosotros, como puede estar en nuestro círculo de seres queridos, de familiares, de amigos, de colegas de trabajo, incluso a alguien que puede ser nuestra pareja, pero puede ser algo que nos está afectando a nosotros, incluso a nosotros mismos, y a veces no nos damos cuenta de qué manera opera o se expresa este síndrome. Yo estuve haciendo algunos apuntes para no disgregarme, así que me van a perdonar que de alguna manera vaya mirando un poco aquí lo que apunté, ¿no? ¿Qué es exactamente el síndrome de la indefensión aprendida? Esto es una condición por la cual una persona o animal, porque es importante mencionar que no solamente se ven los seres humanos. De hecho, el investigador principal que planteó, que describió y que estudió este síndrome, lo trabajó desde la perspectiva de la psicología animal, de la experimentación con animales, concretamente con perros. Allá por finales de los años 60 y principios de los 70, un investigador norteamericano en el campo de la psicología experimental, Martin Seligman, y algunos colaboradores de él, y el otro investigador que fue Oberweimer, ellos hicieron una serie de experimentos con perros que, bueno, puso sobre la mesa la manera en que opera y se expresa este síndrome. Después algunos investigadores como Watson y Ramey llevaron este modelo experimental, este modelo conceptual, lo llevaron y lo traspolaron al estudio en seres humanos. Sobre todo en el tema de las personas víctimas de violencia o que eran víctimas y participantes del ciclo de la violencia, específicamente en los estudios de violencia de género, de violencia doméstica. ¿Qué encontraron esta gente? Bueno, era llamativo que personas, en este caso mujeres, que eran sometidas a violencia por parte del marido, por parte de la pareja, por parte del hombre, no reaccionaban. Incluso terminaban mostrando un comportamiento dirigido a satisfacer, a complacer,
aceptar tácitamente el comportamiento violento y los abusos que pueden ir desde lo psicológico hasta lo incluso puramente físico, incluyendo maltrato físico con daño físico. Y lo que era realmente desconcertante era mirar cómo las víctimas terminaban aceptando esa realidad sin defenderse y para colmo de males, desplegando un comportamiento en función de complacer a la víctima, de complacer al abusador, de sintonizar y de portarse, entre comillas, literalmente bien con el abusador para que no se abusen más con ellos. ¿Algo les parece? ¿Esto se les parece a algo, esto que estamos describiendo? ¿Se les parece a algo, verdad? ¿Se les parece algo de lo que estamos mirando con lo que hace el pueblo cubano y cómo se comporta el pueblo cubano con los abusadores, que es el aparato represivo del Estado cubano? ¿Se dan cuenta cómo esto trasciende lo individual para convertirse incluso de una manera viral a nivel colectivo? Esto se describió también en el comportamiento, por ejemplo, de los judíos que fueron sometidos a situaciones de vejámenes, a situaciones a lo indecible, a un sufrimiento indecible, y muchos terminaron entregándose literalmente a la muerte de manera pasiva, de manera sumisa a que los nazis hicieran con ellos lo que se les ocurriera, incluyendo los tormentos y los asesinatos más indecibles, de las maneras más indecibles. También ocurrió en el bloque, también esto se vio en el bloque comunista, en los países comunistas totalitarios, en la Rusia de Stalin, cómo fueron llevados millones de seres humanos a campos de concentraciones. Y bueno, también mostraron este síndrome de la indefensión aprendida. A lo largo de 63 años, nuestro pueblo, nuestra sociedad cubana ha ido dando señales de esto a nivel colectivo también. Les decía que esto es una condición por la cual un animal o persona se inhibe ante situaciones adversas, dolorosas, que pueden ser incluso peligrosas para su integridad física o psíquica, incluso peligrosas para la conservación de la vida. Y bueno, estas personas o estos seres vivos terminan aceptando esta realidad porque hay una merma progresiva en su capacidad de respuesta. En otras palabras, terminan aceptando el abuso, terminan aceptando las condiciones adversas, y esta capacidad de responder se va perdiendo progresivamente. ¿Qué concretamente es lo que está ocurriendo en la mente o en la psiquis de alguien que ya está comenzando a dar señales de que se está en presencia de un síndrome de indefensión aprendida? Se habla de tres ejes fundamentales o tres expresiones clínicas fundamentales que lo podemos ver en el comportamiento. Sería a nivel motivacional, en el emocional afectivo y en el cognitivo. ¿Qué ocurriría? O sea, ¿qué es lo que se expresa a nivel motivacional? A medida que la persona se va adaptando al abuso, a la condición adversa, a la situación dolorosa, sin defenderse, sin mover nada para que esa realidad cambie y mejore su existencia, esta persona va de manera patológica, por supuesto, porque esto cae en el plano de la insanidad. Esto no es algo sano, esto no es algo saludable, esto califica como un trastorno o un desorden desde el punto de vista de lo que entiende el discurso de la salud mental. Terminan desde lo motivacional funcionando como que todo esto es normal, ¿no? Que llegue el momento, que es lo que estamos viendo, de que está ocurriendo con el pueblo de Cuba, que a veces creen que esa vida que llevan es normal y terminan conformándose, terminan asumiéndolo, terminan permitiéndolo tácitamente. ¿Y cómo se traduce esto en el plano motivacional? Bueno, ya no me importa nada, no reacciono y lo admito. De hecho, me levanto cada día del mundo como si nada de esto estuviera pasando y me voy derecho para la cola del pollo, como a veces uno dice en algunas publicaciones cuando esté irritado. En el caso mío personal, que a veces pongo,
no reaccionan, no hacen nada, tú le hablas de libertad y progreso y siguen de largo para la cola el pollo. Bueno, realmente esto es lo que ocurre, ¿no? Que están a ese nivel de síndrome de indefensión aprendida en la fase motivacional donde no hay motivación para defenderse. El otro déficit que vamos a ver que va dentro de estos tres ejes es el déficit afectivo, emocional afectivo. ¿Qué ocurre? Bueno, van a expresarse determinados niveles de conductuales de ansiedad, depresión. O sea, ya hay una toma del estado afectivo que se va a expresar sobre todo por ansiedad que puede ser mantenida, en el momento puede ser también a nivel de crisis, pero sobre todo un estado latente de depresión, de aflicción, tristeza, desesperanza, que por supuesto va a mover la conducta. Pero ¿cómo va a mover la conducta? No va a mover la conducta desde lo que entendemos en el discurso de la salud mental en función de una operatividad y de una acción defensiva, sino los va a mover en una conducta de inhibición, en una conducta de pasividad y de inacción ante esa realidad o ante ese abusador, ante ese victimario, ante ese perpetuador del abuso que es el aparato estatal, con su aparato represivo, con su aparato de propaganda, con su aparato ideológico que configura todo lo que es el sistema de poder en Cuba, donde en un lado está el poder y en el otro está la gente, en el otro está la sociedad. Incluso estuvimos conversando ayer entre otros colegas, que a veces da la impresión que el pueblo cubano, la sociedad cubana, no reconoce al victimario, no identifica quién es el victimario, quién los está sometiendo a esa realidad que llevan, que tienen. Por lo tanto, hay como una incapacidad de razonar. Y ahora voy para el tercer elemento, el tercer eje desde el punto de vista sintomático clínico que describe el síndrome de indefensión aprendida, que hace que de alguna manera se explique por qué a veces no se enfocan en defenderse, porque da la impresión que no identifican, no reconocen al victimario. O sea, que en algún momento se puede identificar como víctima, que es lo que vemos que de alguna manera también se expresa a través de esas redes inundadas de lamentos, de quejas, de mira qué mal estoy, qué malo está esto, no hay comida, no hay corriente, no hay dinero, esto está malo, hay que irse por Nicaragua, pero no identifican a la víctima, no identifican al victimario. No identifican al victimario. Se pueden reconocer eventualmente y de manera puntual como posibles y potenciales víctimas, pero sin embargo el raciocinio no les alcanza para ubicar, para colocar al victimario, en este caso al abusador, que es el Estado con todo su aparato de poder y todo su aparato represivo y de propaganda y todo su aparato ideológico, que es lo que entendemos como la dictadura, porque además la dictadura tiene rostros. La dictadura tiene rostros concretos que son el aparato comunicacional, los represores en sí mismos, los agentes del Ministerio del Interior, los chivatos del barrio, los funcionarios, el chivato del centro laboral, el chivato del vecindario. O sea, a veces no somos capaces de ponerle rostro a la dictadura y llega el momento en que ya es necesario ir configurando el rostro de la dictadura para que las víctimas empiecen a desaprender este síndrome de indefensión aprendida y empecemos a ubicar dónde está el victimario para salir desde ese proceso de autovictimización, ese proceso de autolamentación que me lleva solamente a quejarme de lo que me pasa, pero no a moverme en cómo comenzar un proceso de defensa, de poder identificar contra quién me tengo que defender. Creo que hay que ir desmontando esto. Hay que ir pasando, y hace un rato creo que publiqué algo que decía que era necesario pasar del lamento a la acción. Era necesario pasar de la queja a la acción. Y una manera de hacerlo es precisamente empezar a ponerle rostro al victimario, para que la víctima ubique dónde está la persona, dónde está esa entidad, dónde está ese elemento, ese componente que funciona una suerte de aparato que está configurado con personas reales y que está diseñado para abusarse, está diseñado para someterte, está diseñado para sostener una serie de mecanismos que te perpetúan
en ese círculo vicioso de la violencia y del abuso y te perpetúan como la parte más desventajosa en este síndrome de la indefensión afectiva, que eres tú cubano que lo estás padeciendo. ¿Qué ocurre en el nivel o en el arista ya esta de la parte de la línea de lo cognitivo, que es el tercer nivel que se expresa a nivel de la clínica del síndrome de indefensión aprendida? Es el cognitivo. Ojo con esto. En el cognitivo, que es un nivel más profundo, es donde están las creencias, los pensamientos, la manera en que percibimos el mundo, la manera en que nos percibimos a nosotros mismos, la manera en que percibimos y entendemos nuestro sistema de relaciones con los otros, y que todo parte de un constructo de esquemas de pensamiento. Bueno, el síndrome de la indefensión aprendida es también un esquema de pensamiento insano porque nos coloca, ya les digo, en una posición de indefensión, donde nos nutrimos a través de, por ejemplo, y lo vemos a diario de manera cotidiana. Bueno, un solo palo no hace monte, una golondrina no compone verano, ¿cómo se llama? Esto no hay quien lo arregle, total, es por gusto, mejor es irse. O sea, ojo con eso, ese esquema de pensamiento que forma parte de las directrices de la triada motivacional, emocional y cognitiva del síndrome de la indefensión aprendida, se explica también porque hay un componente cognitivo a nivel de pensamiento, a nivel de la estructura mental en la cual estamos funcionando. Entonces, teniendo en cuenta que este síndrome llega además desde lo psicológico también a lo fisiológico, porque hay también expresiones somáticas, fatiga, agotamiento, expresiones corporales, incluso se afecta la capacidad de respuesta fisiológica de defensa, incluso puede haber también componentes orgánicos, la vulnerabilidad a enfermarnos, a padecer cualquier otra patología, incluso oportunista, porque hasta las defensas bajan. No solamente en el plano literal de la defensa existencial como ser humano, de cómo me voy a defender desde el punto de vista humano de alguien que me ataca, que me agrede, que acaba conmigo, también, sino también a nivel fisiológico, biológico, hay afectaciones a nivel corporal. Entonces es importante, para ir ya cerrando esta intervención, que entendamos lo siguiente: toda vez que un ser humano, un colectivo, un grupo, una serie un grupo humano, en este caso, toda una sociedad casi completa, atrapada, viviendo, padeciendo esto que entendemos como síndrome de indefensión aprendida, es importante algunos tips, algunos componentes ahí, algunos elementos que debemos considerar para no perdernos en cómo llega el mensaje y cómo lo podemos desmontar. Es complicado decirle a alguien que está padeciendo esta realidad, padeciendo este desorden, decirle, bueno, mira, lo que tú tienes que hacer es esto. No hagas ¿qué ocurre? Que el que está desde afuera, evaluando el problema, viendo el fenómeno, el que está fuera del síndrome, incluyendo muchos cubanos que están allí y que por suerte, no están padeciendo el síndrome de indefensión aprendida, les permite filtrar la realidad de una manera más sana, de una manera más proactiva, y les permite decirle a ese otro que está enfermo, porque literalmente están enfermos. Estamos hablando en términos de salud, enfermedad, y estamos hablando en una categoría que cae dentro de lo patológico. Ese que todavía, por suerte, que está dentro de Cuba, o algunos que estamos desde el exilio viendo el fenómeno desde fuera, y podemos decir, bueno, mira, está pasando esto. Lamentablemente, cuando intentamos hacerlo, ¿saben qué? ¿Saben qué pasa? Que a veces la víctima ataca al mensajero. A veces la víctima, la reacción que tiene para no asumir y no reconocerse, en tanto que está funcionando desde un plano patológico, desde un nivel insano, a veces reacciona y funciona diciendo, ven y fájate tú, ven y dilo aquí, ¿por qué te fuiste? O le dicen al otro, gusano, mercenario, no ataques a la revolución. Miren el nivel, la envergadura que tiene esto. Le dicen al otro cubano que está allí, aguantando los mismos tiros, pasando la misma hambre, aguantando las mismas penurias económicas, soportando el mismo abuso estatal de poder, y le dicen, no, tú eres un confundido, no le hagas caso a la mafia de Miami, eso es cosa de la gusanera. Miren a qué nivel estamos hablando. O sea, es importante que entendamos que estas personas afectadas
por este mal colectivo, por esta enfermedad social, porque ya les dije que esto iba de lo individual a lo colectivo, lo voy a repetir, es que a veces no, los mecanismos y las acciones de decirle a ellos que están enfermos, mira, te está pasando esto, no es suficiente. No es suficiente para que reaccionen, no es suficiente para que tengan juicio crítico, no es suficiente para que comprendan que están gravemente dañados, porque también esto cae en la categoría del daño antropológico que se viene hablando por una serie de investigadores de los fenómenos sociales y que habla de daño antropológico, que es un daño profundamente en el alma de la nación cubana y del cubano y de sociedades que están dañadas por estructuras de poder como la que padece el cubano. Entonces, a ver, ojo, no vamos a irnos por ahí. Decirle, oye, defiéndete, oye, mira, te hicieron esto, tú estás enfermo. O sea, ese discurso, aunque por mucho que nos mueva, por mucho que a veces perdemos los estribos, porque realmente nos indigna, nos genera un sufrimiento personal, un dolor del punto de vista emocional, porque estamos involucrados como cubanos, aunque no estemos allí, pasando lo mismo que están pasando muchos de ellos. A veces no podemos caer en esa trampa, porque es como decirle a alguien que tiene gripe, que tiene, por ejemplo, COVID, o que tiene una gran gripe, una infección respiratoria alta, lleno de moco, lleno de rinorrea, tosiendo, con fiebre. Oye, pero siéntate mejor. No, es que tiene una gripe. ¿Saben? O sea, es un ejemplo que les voy a poner desde el discurso de la medicina. Hay que intentar, primero, que reconozca, que entienda que tiene una infección viral respiratoria alta, que produce moco, que produce rinorrea, que da falta de aire, que da tos, y que por supuesto es una enfermedad que hay que empezar a tratar. Porque con decirle, tú tienes gripe, no eches más moco por la nariz, perdonen un poco la grosería en que estoy hablando, pero estoy intentando llegar al público en general, no es la manera de que se les quite. ¿Sabe? Estamos lidiando con algo que es muy enfermizo, muy patológico, que es muy perturbador, que es desconcertante, que da cuenta de un estado de enfermedad social, de trastorno psicológico, que pasa de lo individual a lo general, y que decirle, oye, tú estás enfermo porque tú no sabes defenderte. Ese discurso a veces genera el efecto contrario. Ese discurso puede leerse, puede codificarse como una imposición de alguien que afortunadamente no está enfermo o tan enfermo como ellos, y lo que va a generar es una respuesta defensiva, un mecanismo defensivo, una posición de defensa en atacarte a ti por enseñarles, por mostrarles, por identificarles lo enfermo que están. Entonces, yendo a la manera en que esto que se maneja desde el discurso de la salud mental, desde la psicoterapia, desde los abordajes terapéuticos, porque las personas dañadas de esta manera son tributarias de rehabilitación, de psicoterapia, de tratamiento psicológico, incluso algunas que ya caen en el campo de la depresión clínica pueden llevar medicación, en este caso el medicamento antidepresivo, y tratamiento psiquiátrico ya más profundo, a un nivel más médico. Sería en primer lugar empezar por ayudar a que la víctima, a que el enfermo, a que la persona que lo padece, poco a poco, pueda entender, pueda asumir, pueda aceptar. Esto es como el borracho, como el alcohólico o el adicto. Lo que no constituye un problema para ti, tú no haces nada por resolverlo. O sea, aún no han identificado que esto constituye un problema. Por lo tanto, no lo pueden ubicar como algo que está ahí, que es muy perturbador, que los vuelve vulnerables, que los hace cada vez más indefensos y por supuesto más vulnerables a ser sometidos a daño, y por lo tanto lo que tú no admites desde el punto de vista de la psicología como un problema para ti, habitualmente tú no haces nada por moverlo, por cambiarlo, porque además todo lleva un proceso que genera una actitud proactiva en la recuperación y por supuesto lleva un esfuerzo. Muchas personas no están preparadas para entender esto y muchos simplemente prefieren seguir acomodados desde la zona de confort que le da el síndrome de la indefensión aprendida y no moverse para defender, no mover nada para defenderse. Entonces, como mismo esto es un proceso progresivo de aprendizaje o desaprendizaje patológico que me lleva a una realidad en la cual no me defiendo y no cambio mi realidad, hay que empezar a desmontar
a desmontar los mismos mecanismos que progresivamente fueron llevando al individuo a un sitio, a una existencia donde todos los mecanismos de defensa fallaron. Entonces hay que desmontar todo esto. ¿Cómo? Vamos a entender que son personas, son sujetos que no tienen amor propio, que no tienen autoestima, que no están empoderados, que no reconocen lo que ocurre, que tienen dificultad en su raciocinio y en la comprensión para entender de qué va todo. Por lo tanto, una de las cosas que hay que desplegar y que está diseñado desde la estructura o desde la estrategia terapéutica para ayudar a una víctima de abuso es que aprendan a reconocer que el problema está, que el problema existe, que tú eres una víctima y que hay un abusador que está ahí, que está haciendo contigo todo lo que quiere, porque tú se lo permites a través de un proceso de indefensión aprendida en el cual fuiste poco a poco cayendo y es el momento de desmontarlo. Vamos a desmontarlo en primer lugar para ponerle rostro a la dictadura. Vamos a desmontarlo para ponerle rostro a los represores, para ponerle rostro al aparato de propaganda que te miente en la televisión nacional todos los días, para ponerle rostro al chivato que tienes a 3 metros de ti, para ponerle rostro al represor que te vigila y que te condena, para ponerle rostro a ese familiar tuyo que no es capaz de decirte, date tu lugar, date valor, date amor propio, aprende a defenderte, coño. Hay que empezar a desmontar este proceso empoderando al pueblo, empoderando al individuo, empoderando al sujeto como sujeto de derechos, como alguien que es un ser humano que tiene derecho a la vida, que tiene derecho a vivir dignamente y que tiene derecho a defenderse. Entonces hay que trabajar mucho, hay que insistir en que ese pueblo recupere el amor propio, recupere la dignidad, recupere lo más elemental que tiene un ser humano, que es la autoestima, porque están gravemente dañados. Toda vez que entendamos que la vía, que el camino es empezar a darles la posibilidad de reconocerse como seres humanos, de que cuando tú te reconozcas como ser humano, tú tienes derecho a la libertad, tú tienes derecho a comer, tú tienes derecho a dormir en paz, tú tienes derecho a que no te maten un hijo, tienes derecho a que no te maten a tu hijo. Y por lo tanto no es normal que te maten un hijo y que tú no hagas nada. Estás enfermo, muy enfermo. Entonces es importante que los que aún no están enfermos apoyen, acompañen, refuercen, abriguen a ese que está tan gravemente enfermo y le demuestren que hay una cosa que se llama dignidad humana, que se llama autoestima, que se llama amor propio y que por ahí se puede comenzar a desmontar este proceso que progresivamente me llevó a la indefensión, pero por lo tanto también hay un camino que es llegar progresivamente a la posición de defensa. Hay que pasar de la indefensión a la ofensiva, a la defensiva, a defenderme, a protegerme. Las maneras, ¿cómo lo hacemos? Ya cada cubano entenderá cómo lo hará. Ya cada cubano descubrirá el camino a poner en práctica en su radio de acción, en su realidad inmediata, de cómo lo va a lograr. Nosotros no vamos a decir hay que hacer esto otro. Nos vamos a limitar desde el punto de vista clínico a decir el pueblo cubano está enfermo, los cubanos están muy enfermos y es importante que se den cuenta que esta enfermedad está ahí, que se llama síndrome de indefensión aprendida. Vamos a desmontarlo, vamos a empezar a ponerle rostro a la dictadura. Vamos a empezar a colocar dónde está cada quien, dónde está la víctima y dónde está el victimario. Usted es una víctima y usted tiene que empezar a reconocer dónde está el victimario. ¿Y quién es el victimario? El victimario se llama la dictadura cubana. El victimario se llama el Estado cubano con todo su aparato de poder que lo está aplastando usted y lo tiene a un nivel de funcionamiento insano. Por ahí hay que empezar. Usted tiene derecho a tener salud mental, a tener salud íntegra, físicamente, corporalmente también. Usted tiene derecho a comer, que es una de las bases fundamentales de tener salud. Entonces, si usted no se defiende, si usted no es capaz de moverse proactivamente en función de la integridad física y psíquica suya y de sus seres queridos y de sus hijos,
entonces estamos hablando de algo que es bien grave y bien serio. Pero por suerte hay un camino para desmontar todo esto. Póngase la mano en su corazón, revise bien qué es lo que está ocurriendo con usted, analice, cuestiónese, repiénsese, repásese, póngase frente al espejo y diga por qué yo no soy capaz de defenderme a mí mismo y por qué yo no soy capaz de defender a mi propio hijo que me lo mataron a tiro. Algo está pasando conmigo que no es normal, ¿verdad? Entonces cuando lleguemos a ese nivel, ya todo lo demás será posible empezar a enmendarlo y a repararlo y a reconstruirlo y a recuperarlo. Estamos hablando en términos de salud, en términos de un pueblo enfermo que hay que curar. Y hay que curar, ya no se trata de esperar a que sea de aquí a 20 años, porque no nos podemos dar el lujo de esperar 10 años más ni 5 años más. Esto es ya. Estamos hablando de ya mismo, es ya. En cada una de las oportunidades en que ocurra una situación de abuso, ese que no está enfermo y que puede identificar al otro que tiene a medio metro que sí está enfermo, debe actuar para salvar a ese otro de la inopia, de la pasividad, de la inacción, de la indignidad, porque es una indignidad que ha ido caminando, labrando, penetrando el corazón del cubano, que empezó inicialmente siendo un proceso patológico, enfermizo, insano, y ahora se ha ido naturalizando también que no nos importa lo que le pasa al otro, porque no me está tocando a mí. A veces saltamos cuando nos pisan el callo nada más. Cuando me pasa algo a mí, salto un ratico, porque a las 24 horas ya no salto más. Y lo hemos visto en varias personas que han salido a redes quejando, protestando enérgicamente, y a las 24, 78 horas las reducen y salen con el discurso contrario. Entonces, cubanos, vamos a ponernos de verdad en función de identificar qué coño es lo que nos está pasando como sociedad. ¿Por qué estamos tan enfermos todos? No hay otra manera, no hay otro camino para salvarnos que no sea empezar por ahí. Disculpen la tángana del domingo, amigos. Realmente esto creo que es algo que ha movilizado a mucha gente y bueno, había que abordarlo. Espero que este enfoque de alguna manera ayude a que pensemos un poquito entre todos. Un abrazo grande, los queremos.